último viaje del día, la misma ruta de siempre. Para estas horas, la mayoría de los pasajeros ya se habían bajado. Solo quedaban unos cuantos que descendieron en la penúltima parada. Cuando llegué a la última, el autobús quedó completamente vacío. O eso pensé. Estacioné la unidad y solté un suspiro pesado. Conduciendo en la CDMX, uno se acostumbra al bullicio, a los pasajeros malhumorados, a los que se duermen en los asientos y hay que despertarles al final del recorrido. Pero esa noche, el silencio dentro del autobús se sintió extraño, más denso de lo normal, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía ver. No era solo la ausencia de ruido, era una sensación opresiva, como si alguien estuviera conteniendo la respiración justo detrás de mí. Empecé a hacer el chequeo de rutina antes de apagar la unidad, echando una mirada rápida por los espejos, y fue entonces cuando lo noté. Un movimiento fugaz en los asientos de atrás, un reflejo. Algo pequeño, como si alguien se hubiera asomado y se hubiera escondido de inmediato. Fruncí el ceño y giré la cabeza, pero no había nadie. Mi primer pensamiento fue que un pasajero se había quedado dormido, así que me levanté del asiento y caminé por el pasillo. Revisé cada fila de asientos, incluso los rincones donde la gente a veces se acomoda para no pagar pasaje. Nada, ni un alma, solo el sonido de mis propios pasos y el crujido del suelo de la unidad bajo mi peso. Regresé a mi asiento y me acomodé para cerrar las puertas, pero entonces sentí un golpe seco detrás de mí, como si alguien hubiera pateado el respaldo. Me quedé quieto, con el cuerpo en tensión. Volví a mirar por el espejo y esta vez vi claramente cómo uno de los tubos del pasamanos se sacudía, como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Se me heló la sangre. Tragué saliva y, sin darme la vuelta, presioné el botón para abrir las puertas. Esperé unos segundos, con el miedo de que algo bajara corriendo, pero no pasó nada. Lo único que escuché fue el eco de la ciudad nocturna colándose por la entrada abierta. Con manos temblorosas, volví a cerrarlas y encendí el motor. No sé por qué, pero sentí la necesidad de salir de ahí lo antes posible. Apenas empecé a acelerar, algo más ocurrió. Todos los asientos vibraron al mismo tiempo, como si alguien invisible hubiera golpeado cada respaldo. Un estruendo seco recorrió la unidad, y juro que en ese momento sentí que algo iba a aparecer detrás de mí en el espejo retrovisor. No quise mirar, no quise comprobarlo. Aceleré sin importarme nada, y no paré hasta que llegué a la estación donde tenía que dejar la unidad. Bajé sin siquiera apagar bien las luces y me alejé del autobús como si algo pudiera alcanzarme. Al día siguiente, volví a trabajar como siempre. No mencioné nada porque ¿quién me iba a creer? Pero en el fondo esperaba que volviera a ocurrir, que algo más se manifestara. Nunca pasó. Con los años, traté de convencerme de que fue mi cansancio jugándome una mala pasada. Pero cada vez que terminaba el último viaje del día y veía el autobús vacío en los espejos, el recuerdo volvía. Y con él, la sensación de que, aquella noche, no había estado solo. A veces, cuando el trayecto se alarga en la madrugada y la ciudad se siente como un espectro dormido, vuelvo a sentirlo. No es un ruido, no es un reflejo. Es algo más, algo que se aferra a la unidad, esperando que me detenga demasiado tiempo. Y cuando eso sucede, cuando el silencio se estira y me obligo a mirar por los espejos, lo veo por el rabillo del ojo. Una sombra sentada en los asientos de atrás, inmóvil, observándome. Cada noche desaparece antes de que pueda enfocar la vista, pero sé que está ahí. Sigo sin hablar de ello, sigo sin saber qué era. Pero cada vez que bajo del autobús al final del turno, lo hago con la certeza de que, en algún momento, esa sombra ya no se quedará en su asiento.
El último autobús de la noche iba casi vacío. Apenas un par de pasajeros dormidos en los asientos traseros y el sonido monótono del motor acompañaban a Manuel, un chofer joven que llevaba apenas unos meses en la ruta. A su lado, en el asiento del copiloto, iba don Eusebio, un viejo conductor jubilado que lo acompañaba algunas noches cuando no tenía sueño. «Te ves tenso, chamaco», dijo don Eusebio, con la voz rasposa por los años de cigarro y café barato. «Es que esta ruta de madrugada sí da mala espina, don Eusebio», respondió Manuel sin despegar la vista del camino. El viejo soltó una risa corta, se acomodó el gorro y miró por la ventana. La ciudad de Juárez pasaba de largo en sombras, calles vacías y paraderos solitarios. «¿No te han contado lo de la mujer de negro?», preguntó el viejo, con tono burlón, pero con algo en la mirada que no era solo broma. «¿Cuál mujer?». Manuel frunció el ceño. Don Eusebio suspiró y se inclinó un poco hacia adelante. «Esto pasó hace años, a principios de los 2000. Eran tiempos duros aquí en Juárez, pero los choferes de camión siempre hemos sabido que la muerte nos anda rondando. La historia empezó con un muchacho como tú. Se llamaba Raúl, buen tipo, chambeador, nunca se metía con nadie. Una noche, haciendo su último recorrido, recogió a una mujer en la parada más solitaria de la ruta, allá por las fábricas. Vestía completamente de negro, con un velo que le tapaba el rostro. Nadie más subió esa noche. Nadie la vio bajar, pero al día siguiente encontraron a Raúl, muerto en su asiento, con la piel pálida como si le hubieran sacado toda la sangre. Manuel sintió un escalofrío, apretó el volante y miró de reojo a su compañero. «¿Cómo murió? ¿Lo asaltaron?». El viejo negó con la cabeza. «No, muchacho, no tenía heridas, no tenía golpes, simplemente…». Se quedó seco, como si algo se le hubiera chupado el alma. El autobús siguió avanzando, iluminando con sus faros las calles desiertas. Manuel tragó saliva. «¿Y después qué pasó?». «Ahí viene lo raro», continuó Eusebio, encendiendo un cigarro sin prenderlo. «Nadie habló mucho del asunto, ya sabes cómo es esto, pero luego pasó otra vez, y otra. 3 choferes en la misma ruta, muertos igualito. Siempre recogían a una mujer vestida de negro, siempre a la misma hora, y siempre los encontraban al amanecer, con la mirada perdida y los labios morados». El joven rió nervioso. «Vamos, don Eusebio, suena como historia de espantos». El viejo se encogió de hombros. Eso pensó el último que se rió, hasta que él también la vio. El autobús se detuvo en el semáforo. Afuera, en la tenue luz de una farola parpadeante, una figura delgada se alzaba en la acera. Vestía de negro. No se le veía la cara. Manuel sintió que el pecho se le apretaba. Sus manos sudaban sobre el volante. «Avanza», dijo don Eusebio en voz baja, sin mirarlo. El semáforo seguía en rojo. La figura no se movía, pero sentía que los observaba. «Avanza, chamaco. No la mires, no le abras». La luz cambió a verde. Manuel pisó el acelerador con fuerza. El autobús rugió y dejó atrás la figura. En el espejo retrovisor, vio cómo la mujer giraba la cabeza lentamente hacia ellos, y aunque la distancia aumentaba, sintió su mirada clavada en él, como si hubiera elegido a su próximo pasajero. Manuel no volvió a reírse de la historia de don Eusebio. José había pasado a recoger a los últimos pasajeros en la terminal de Veracruz. La brisa cálida de la noche traía consigo el aroma a sal y combustible gastado. Era la ruta nocturna que atravesaba los caminos serpenteantes de la selva hasta llegar a Catemaco, una travesía que había hecho incontables veces, pero que siempre guardaba un aire de incertidumbre. El autobús, viejo y con el motor vibrando en cada curva,
apenas llevaba un par de personas a bordo. A medida que avanzaba y hacía paradas en la carretera, la cantidad de pasajeros disminuía hasta que solo quedaron 2. Fue entonces cuando José notó algo extraño. Las vio a través del espejo retrovisor. 2 ancianas sentadas en los primeros asientos detrás de él, envueltas en rebozos oscuros y vestidos de telas pesadas. El reflejo del tablero iluminaba sus rostros marchitos, sus miradas fijas en él, como si lo hubieran estado observando desde el inicio del viaje. Sin embargo, José no recordaba en qué momento habían subido. «Conductor», dijo una de ellas con una voz quebrada y profunda, «nos lleva al centro de Catemaco, ¿verdad?» «Sí, señora. Allá vamos». La neblina se espesaba a cada kilómetro, tragándose el camino, mientras el olor a tierra mojada y hierbas silvestres impregnaba el aire. José sintió un escalofrío recorriéndole la espalda cuando la otra anciana dejó escapar una risa suave, casi como un murmullo que se deslizaba entre las sombras. «Las carreteras pueden ser peligrosas», dijo la segunda anciana. «Más a estas horas, más para alguien como usted». José afianzó las manos en el volante. «He manejado por estas rutas durante años. Ya me las conozco bien». Las ancianas intercambiaron una mirada y sonrieron con labios marchitos, como si hubieran escuchado la misma respuesta cientos de veces. «No se trata del camino, hijo», dijo la primera. «Se trata de lo que acecha en él». El motor del autobús tartamudeó, escupió un sonido seco y las luces interiores parpadearon. La carretera estaba desierta, pero José sintió un peso invisible en el aire, una presión sobre su pecho. En la penumbra de los árboles a los lados del camino, creyó ver algo moviéndose, algo que no debería estar allí. «Mire», continuó la segunda anciana, «nosotras sabemos cómo terminan los que siguen este camino por demasiado tiempo. Lo hemos visto muchas veces». «No entiendo de qué hablan, señoras». «Claro que entiendes», dijo la primera. «Ya has sentido que algo te observa en las noches, ¿verdad? Ya has visto sombras donde no debería haberlas. Si sigues manejando de noche por estas tierras, te encontrarán». José tragó saliva. En el fondo, sabía de qué hablaban. La noche anterior, en un camino igual de solitario, había visto un par de ojos brillando en la oscuridad, siguiéndolo a la distancia. Había sentido que algo corría junto al autobús, demasiado rápido para ser humano, desapareciendo cuando intentaba enfocar la mirada. De pronto, una figura se materializó en medio de la carretera. Era alta, su silueta distorsionada por la neblina y las luces intermitentes del autobús. Sus extremidades eran demasiado largas, su postura antinatural. José reaccionó de inmediato. Giró bruscamente el volante para evitarla y el autobús derrapó. Las llantas chillaron contra el asfalto hasta que el vehículo se detuvo de golpe. Con la respiración entrecortada, miró por el espejo retrovisor. Las ancianas ya no estaban. El asiento donde habían estado sentadas lucía intacto, sin rastro alguno de sus presencias. José salió del autobús y escudriñó la espesura. Nada, solo la neblina reptando perezosa entre los árboles. Con el corazón latiéndole en los oídos, regresó al vehículo y continuó su camino. Pero ahora, una sensación de presagio se aferraba a sus hombros. Cuando finalmente llegó a la terminal de Catemaco, sintió la necesidad de detenerse. Bajó a una pequeña cafetería y pidió un café negro. Sus manos temblaban al rodear la taza caliente. Contó lo sucedido al dueño del local, un hombre mayor con mirada endurecida por los años. El café se enfrió un poco antes de que el hombre hablara. «¿Las viste entonces?», dijo con voz pausada. «Son las guardianas de la noche. Siempre advierten a los que están por cruzar la línea de lo que es seguro y lo que no.
¿Quiere decir que lo que vi? El hombre asintió lentamente. Quiere decir que es tu última advertencia. Si sigues por este camino, ya sabes lo que te espera. José miró su taza, su reflejo distorsionado en el líquido oscuro. Sintiendo la noche sobre sus espaldas, comprendió lo que las ancianas habían intentado decirle. Sabía que algo lo acechaba en la oscuridad, algo que tarde o temprano lo encontraría. Por primera vez en años, dudó si volver a subirse a un autobús. El autobús avanzaba por la carretera México-Tuxpan. Era de noche. La mayoría de los pasajeros dormitaban con la cabeza recargada en las ventanas o inclinada sobre el pecho. Solo el sonido monótono del motor rompía el silencio, junto con el ocasional susurro de alguien que acomodaba su asiento. Luis, un joven estudiante que viajaba hacia Poza Rica, sentía una incomodidad extraña. No podía explicarlo, pero algo en el ambiente se sentía raro. El autobús había salido con más de la mitad de los asientos vacíos, pero unos kilómetros después, en un tramo solitario, se subió un hombre que nadie había visto abordar. Era delgado, encorvado y con la piel cuarteada como tierra seca. Vestía un zarape viejo y un sombrero de palma que le tapaba gran parte del rostro. Apenas cruzó la puerta del autobús, caminó con pasos arrastrados y sin decir palabra, se dejó caer en el suelo entre los asientos, acomodándose con una tranquilidad inquietante. Al principio, nadie le dijo nada. El chofer, un hombre de mediana edad con cara de fastidio, solo le echó una mirada rápida por el retrovisor y murmuró algo entre dientes. Nadie quería hacer un escándalo, pero el ambiente se volvió más tenso conforme pasaban los minutos. Luis intentó ignorarlo, pero el hombre emitía un sonido bajo y constante, como un murmullo en una lengua desconocida. No era ronquido, ni una respiración normal. Era algo más, algo que hacía vibrar el aire de manera antinatural. Entonces, de la nada, el autobús se sacudió bruscamente. El chofer maldijo y revisó los espejos, pero no había nada en la carretera. Algunos pasajeros despertaron sobresaltados, mientras el hombre del piso seguía ahí, inmóvil, como si no hubiera sentido nada. Una mujer en la parte delantera susurró: «Ese viejo está haciendo algo raro». Nadie respondió, pero todos sentían lo mismo. Luis miró hacia abajo y notó que la piel del hombre parecía moverse ligeramente, como si algo caminara debajo de ella. Trató de convencerse de que era la mala iluminación, pero entonces el olor llegó, un hedor penetrante a hierbas quemadas y carne podrida. El chofer encendió la luz interior y se levantó de su asiento. «Oiga, viejo, levántese, no puede irse así tirado en el piso». Pero el hombre no respondió. El chofer intentó jalarlo del brazo, y entonces sucedió algo imposible. La piel del anciano se estiró como si no tuviera huesos, como si fuera solo una cáscara vacía. Los pasajeros gritaron. Luis se echó hacia atrás, viendo cómo el hombre se enderezaba sin mover las piernas, deslizándose como si lo alzara algo invisible. Su sombrero cayó al suelo y sus ojos quedaron expuestos, completamente negros, sin pupilas ni reflejo alguno. El autobús se sacudió de nuevo, pero esta vez fue más fuerte, como si algo grande lo hubiera golpeado desde afuera. Las luces parpadearon y el motor comenzó a fallar. «Nos quiere sacar del camino», susurró alguien. El chofer, con el rostro pálido, trató de mantener el control del volante. «Agárrense, cabrones». El brujo, porque no había otra forma de describirlo, abrió la boca y su voz salió en dos tonos distintos, como si hablara más de una persona a la vez. Dijo algo incomprensible, y en ese instante las ventanas se llenaron de sombras que se movían frenéticas, como manos tratando de entrar. Luis sintió un tirón en el pecho,
un peso helado sobre él. Los demás pasajeros comenzaron a rezar, algunos lloraban, y entonces el autobús frenó de golpe. Cuando el polvo se asentó, el brujo ya no estaba. El chofer encendió las luces y revisó el suelo, pero no había rastro de él. Solo quedaba su sombrero en el pasillo y un círculo de ceniza dibujado en el piso. Los pasajeros bajaron apresurados, temblando. Nadie supo qué había pasado realmente, pero todos juraron que nunca volverían a viajar por esa carretera de noche. Luis, antes de alejarse, notó algo más. El círculo de ceniza estaba lleno de marcas, como huellas de garras. Y desde el monte, un murmullo bajo y burlón se escuchó perderse entre la oscuridad. Era una noche fría en Guadalajara. Apenas pasaban las 3 de la madrugada y Daniel, un chofer con años de experiencia en rutas nocturnas, manejaba su autobús completamente vacío. Su último pasajero se había bajado hacía varios minutos y ya solo le quedaba hacer el recorrido de regreso al patio de la empresa. Las calles estaban solitarias, solo se veían algunas luces de casas y negocios cerrados. El motor del autobús retumbaba en el silencio de la madrugada y, de vez en cuando, un perro callejero cruzaba la avenida. Daniel estaba acostumbrado a la rutina, pero esa noche había algo distinto. Cuando tomó la avenida que pasaba junto al Panteón de Mezquitán, sintió un escalofrío. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero esta vez sintió la piel erizarse sin razón aparente. Redujo la velocidad instintivamente y miró de reojo el enorme cementerio. A través de la barda, las lápidas se veían a la luz de la luna, y entre las sombras se distinguían algunas figuras borrosas. Seguramente eran árboles o monumentos, se dijo a sí mismo. De pronto, el espejo retrovisor le mostró algo imposible. En los asientos traseros había alguien sentado. Daniel sintió que el corazón se le iba hasta el suelo. Frenó de golpe y volteó, pero el autobús estaba vacío. Tomó aire y trató de calmarse. «Seguro estoy cansado», murmuró, y retomó el camino. Sin embargo, la sensación de no estar solo se hizo más fuerte. Miró de nuevo el retrovisor y ahí estaba otra vez. Una figura delgada, de piel pálida y vestida con ropas antiguas. No pudo distinguir su rostro porque su cabeza estaba inclinada, pero su mera presencia lo llenó de terror. Daniel sintió el sudor frío en la nuca. Su respiración se aceleró y las manos le temblaban sobre el volante. Condujo lo más rápido que pudo, sin volver a mirar atrás. Pero entonces, un susurro helado se escuchó en su oído. Aquí me bajaba. El terror lo paralizó. Sintió una corriente gélida recorrerle el cuerpo y sin pensarlo 2 veces, pisó el acelerador. El autobús rugió mientras dejaba atrás el cementerio. No se atrevió a mirar los espejos hasta que estuvo a varios kilómetros de distancia. Cuando finalmente llegó a la base, bajó tembloroso y fue directo con el supervisor. Le contó lo ocurrido con la voz entrecortada. El hombre lo miró serio y tras un largo silencio le dijo: «No eres el primero al que le pasa. Hace muchos años, un pasajero murió en esa ruta, justo en la parada frente al panteón. A veces parece que sigue esperando bajar». Desde entonces, Daniel nunca volvió a manejar solo en la madrugada. Y cada vez que pasaba por el Panteón de Mezquitán, sin importar si el autobús estaba lleno o vacío, dejaba la puerta abierta, por si el pasajero fantasma aún esperaba su parada.